famosos cuentos de terror. Este joven se dio cuenta de que su madre y su abuela habían asesinado a su padre por medio de un pacto, pero lo que él no sabía era que ellas lo habían hecho para protegerlo. Este relato fue escrito y adaptado por nuestro escritor Alberto Rodríguez, de Pachuli, tus relatos de miedo. Te invito a visitar su página de Facebook, donde encontrarás excelentes relatos como este. El link lo dejaré en la descripción. Como invitado especial tendremos a nuestro amigo Nazaret de Las Voces de lo Desconocido. Te invito a visitar su canal de YouTube y disfrutar de todas sus excelentes historias. Dejaré el link en la descripción. Gracias por escucharnos. En mi casa era muy habitual que todos los días la gente hiciera fila para la cita que tenían con mi madre por algún trabajo de amarre. Mi madre era curandera o bruja blanca, la herencia que mi abuela le había heredado enseñándole ese camino, que por cierto, eran muy buenas para eso. Siempre había creído que solo hacían curas buenas, sin dañar a la gente, porque así me lo hacían creer. Ellas tenían una habitación especial donde atendían a sus clientes y hacían sus trabajos, en el cual yo nunca entraba. No me llamaba la atención hacerlo, puesto que no me parecía mal lo que hacían. No cobraban, pero sí veía que la gente les daba buenas sumas de dinero, gustosas por el trabajo recibido, aunque de repente luego se rumoraba que en los alrededores alguien había muerto extrañamente o que caían con extrañas enfermedades, pero nadie decía nada ni relacionaban a mi abuela y a mi madre con esos sucesos. Yo era hijo único y me daban todo, pero no sabía quién era mi padre. Un día le pregunté: Madre, ya tengo 20 años y nunca me has dicho quién es mi papá, tampoco qué sucedió con él, y me gustaría saber quién fue. Vaya, ni siquiera lo conozco en una fotografía. Hijo mío, esa es una etapa para mí que me duele recordar, porque tu padre nos abandonó antes de que tú nacieras. Por eso no te lo quería decir, para que no le tengas ningún rencor. Sí, corazón, así deja las cosas. Muchas veces es mejor no investigar. Olvídate de ese hombre. No merece ni que lo menciones. Quizá ya esté en el infierno. Abuela, hablas como si ya estuviera muerto. ¿Acaso sabes algo que no quieres decirme? Claro que no, hijo. Pero hace tanto tiempo que se fue, y no dudo que ya estiró la pata y que esté enterrado por allí. Bueno, ya, vamos a calmarnos y a olvidar todo esto. En unos días será Día de las Madres y debemos estar bien entre nosotros. Por la noche, cuando ya dormía, unos ruidos extraños lo despertaron. Se levantó y salió de su cuarto y se dio cuenta que salían de la habitación que usaban para trabajar. Se acercó cuando escuchó voces y risas, como de ancianas que parecían chillidos, y entre ellas sobresalía una que vociferaba, maldiciendo macabramente. Asustado, preguntó tímidamente, tocando la puerta: Mamá, abuela, ¿son ustedes? ¿Se encuentran bien? Contesten. ¿Qué son esas horribles voces? Como no obtuvo respuesta, trató de abrir la puerta, pero estaba con llave y no pudo. Estaba a punto de forzarla cuando una mano en su hombro lo detuvo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué haces levantado? Es muy noche. Unos ruidos y voces que venían de aquí me despertaron. Por eso vine. Pero cuando pregunté quién era, quedó todo en silencio. Debió ser tu imaginación, hijo. Aquí solo estamos nosotros, tú, la abuela y yo. Anda, ve a tu cuarto a dormir, mi corazón. Por la mañana, cuando servían el desayuno, ellas platicaban en voz baja, misteriosamente. Debemos tener más cuidado, madre. Anoche casi nos descubre cuando hiciste la invocación al diablo. Por suerte,
Yo venía del baño y evité que entrara. Lo sé, pero el trabajo era muy difícil y necesitábamos la presencia del Señor. Solo Él podía ayudarnos. Así el cliente quedará satisfecho. Nunca más se volverán a meter con ella. Eso era lo que hacían. Tenían pacto con el mal y lo invocaban para que las ayudara a hacer cosas malas, dependiendo lo que la gente pidiera, porque también ayudaban a quienes lo necesitaban. No eran del todo malas. El Día de las Madres, su hijo salió para comprarles un regalo, mientras ellas preparaban una rica comida familiar. Cuando él regresaba, alguien se le acercó, dándole una foto, quien le dijo: Este es tu padre, y ellas lo desaparecieron, precisamente un día como este 10 de mayo. A mí me hicieron daño por medio de mi hija al enviarle una enfermedad de muerte. Justo es que paguen por ello. El chico quiso preguntarle más, pero aquel extraño hombre se fue a toda prisa sin darle tiempo de hacerlo. Caminó rápido para su casa. Tenía muchas dudas, quería salir de ellas, y su mamá debía responderlas. Cuando llegó, su mamá y la abuela no estaban. Miró la puerta del cuarto donde trabajaban ellas abierta. Habían olvidado cerrarla. Al entrar, no podía creer lo que veía. Miró imágenes de demonios, signos demoníacos marcados en pisos y paredes, un círculo pintado geométricamente con pentagramas. Pero lo que más lo horrorizó fue ver el cuerpo disecado de su padre. Lo había reconocido por la foto que traía en su mano, la cual le había dado aquel hombre. La voz de su madre interrumpió sus nefastos pensamientos. Sé lo que estás pensando, hijo, pero si me dejas explicarte, entenderás por qué lo hice. Yo no maté a tu padre. Bueno, en cierta forma sí lo hice. Él era un brujo muy poderoso y quería hacerte daño cuando tú nacieras, puesto que había hecho un pacto con el diablo para obtener mucho poder, pero debía entregarte con él al nacer. Y cuando yo me opuse, él decidió entregarnos a los tres. De esto precisamente hoy hace 20 años. Él tenía un aliado que fue el que le dio esa foto. Por eso le envié ese mal a su hija y entre tu abuela y yo lo vencimos haciendo un nuevo pacto con el mal. Él aceptó, pero me pidió el alma de tu padre, lo cual no dudé en hacerlo para protegerte. Ahora, en el cadáver disecado de tu papá, el demonio se hace presente y nos ayuda con nuestros hechizos. Por eso lo tengo aquí. Si hay gente mala, le entregamos sus almas y él nos protege. Ese fue nuestro pacto con él. Eso fue lo que escuchaste la otra noche. Esa es la verdad, corazón. Tu padre era muy malo. Siempre nos tenía con miedo hasta que descubrimos cómo destruirlo. Y el Día de las Madres era la fecha indicada por el mal para vencerlo, porque quería arrebatarle el hijo a una madre y ese bebé eras tú. También nos iba a matar a nosotras. Él ya no dijo nada. Entendió que sus madres lo habían hecho para salvarlo de su malvado padre. Era la razón por la cual siempre guardaron su secreto. Las abrazó, les dio un beso y su regalo del 10 de mayo. Pero tenía una pregunta. ¿Heredaría los poderes de sus padres? Les cuento. Yo soy de las afueras de un pueblito que está a las orillas de Veracruz y me gusta mucho salir de cacería. Para eso tengo un perro de raza y cada vez que salgo al monte me lo llevo, ya que es un buen perro de caza. Presa que olfatea es la misma que atrapa. Además, siempre cargo mi escopeta y un filoso machete por aquello de las dudas. Ya ven que por estos tiempos no se sabe que nos podemos topar en el cerro o en cualquier lugar. Aquel día
Desde muy temprano tomé mi escopeta y machete, le quité la cadena al perro ya que se veía muy ansioso por salir de casa, y nos fuimos juntos rumbo a la sierra esperando tener una buena cacería. Ya se acercaba el invierno y debía proveerme de carne, ya que en los tiempos fríos es muy difícil de cazar y con un venado en la hielera sería suficiente para pasar todo el invierno con alimentos sin ningún problema. Caminé y caminé mucho tiempo adentrándome en el bosque, sin poder ver ningún animal. Luego me percaté que sin darme cuenta me había internado más de lo normal. Quise llamar a mi perro para regresarme, pero en ese momento miré que había olfateado un rastro, tal vez de algún ciervo o venado, y se fue siguiendo aquel rastro, adentrándose aún más en la espesa llanura. Seguí al perro con el arma lista, abriéndome camino con el machete. No podía dejarlo ir solo, tampoco que se me fuera a perder, pero era más rápido que yo y por momentos lo perdía de vista, hasta que llegó un momento en que de plano ya no lo miré. Seguramente se había alejado mucho de mí, ya que no respondía a mi llamado ni a mi silbido, el cual él conocía muy bien. De repente, a lo lejos escuché un quejido de dolor de perro, como si le hubieran dado un fuerte golpe, y supuse que se había lastimado con algo. Apresuré mi paso tratando de encontrarlo. Después de buscarlo por un rato, solamente encontré su collar a un lado de un charco de sangre, lo cual se me hizo muy extraño porque ningún animal podría haberle quitado dicho collar para poder llevárselo. Pero, ¿y si no habría sido un animal? ¿Quién podría andar por este lugar tan lejos del pueblo? Era sumamente raro. Me fui siguiendo unas pisadas que habían dejado, esperando que no fuera sangre de lo que había encontrado y hallar con vida a mi pobre perro, hasta que llegué a un pequeño claro en el bosque donde había una extraña choza de madera y hojarasca, adherida a un grueso árbol, al parecer deshabitada, porque se veía muy vieja. Aún así, me acerqué muy cauteloso por entre los pocos arbustos que había cerca de la choza, hasta llegar por la parte de atrás donde al escuchar voces y con mucho cuidado me asomé por una rendija que tenía en su madera. Pude ver hacia su interior que dos mujeres muy extrañas tenían a mi perro muerto preparándolo para echarlo en una gran olla de barro que ya estaba con agua hirviendo en un fogón. El aspecto de las mujeres era muy peculiar al de las brujas. Vestían muy androjosas con ropas viejas, una nariz picuda y mentón muy grande. En sus caras feas, ásperas, tenían grandes verrugas y en sus manos huesudas se les veía unas uñas grandes y mugrosas. En eso, una de ellas movió insistentemente su nariz, como si me hubiese olfateado, y volteó hacia la rendija agudizando su mirada por donde yo estaba viéndolas. Caminó hacia mí sin dejar de mover la nariz guiada por su olfato, tratando de mirar hacia el exterior por una ventana que estaba en escasos 2 metros de donde yo yacía agazapado sin protección. Me quedé quieto, muy aterrorizado, puesto que no había en dónde esconderme, pero siempre con mi arma lista para disparar. De repente, y de la nada, cayeron 2 bolas de fuego, apareciendo de ellas 2 mujeres más con el mismo aspecto de esas brujas, emitiendo una dantesca risa que daba terror. Pero afortunadamente, eso hizo que la mujer que iba hacia donde yo estaba desistiera de hacerlo para recibir a las que habían llegado. Cuando les abrió la puerta, al estar las 4 dentro, bailaron un extraño ritual entre risas ensordecedoras, como si ese fuera el recibimiento entre ellas. Después miré y al perro ya sin piel lo echaban a la olla hirviendo y su cabeza la colgaban en un palo como preparándola para un ritual o hechizo. Para entonces yo ya estaba sudando por el terror que sentía. Es cierto, estaba armado, pero no sabía si las balas les harían algún daño a esos entes demoníacos. No quería moverme para no hacer ruido y que me fueran a descubrir.
Ya estaba por oscurecer y sería más fácil escapar de ella sin ser visto. 1 hora después, la luna ya había salido y de adentro de la choza no dejaban de reír, al parecer festejando una alianza. Yo las escuchaba pronunciar maldiciones y en ocasiones decían cosas que yo no entendía, las cuales sacaban de un extraño libro negro hecho de piel que una de ellas tenía en sus desgastadas manos. Supuse que era la líder por la autoridad con la que hablaba. En eso, miré que al extender su mano pronunciando unas palabras que no entendí, una escoba hecha como de palma desde la esquina de donde estaba, sola llegó a sus manos. Pero eso no fue lo más espeluznante, porque ante mis ojos desmesuradamente abiertos, pude ver que de ser una horrenda mujer, se transformó en cuestión de segundos en otra persona muy bella. No lo podía creer. Pensé que era el momento de huir ya que estaban muy concentradas en lo suyo. Me incorporé y caminé lentamente hacia el bosque. Iba un poco acalambrado por el tiempo que había estado inmóvil agazapado, y eso, junto con la oscuridad, ocasionó que al haber avanzado unos 15 metros, pisara una rama que al momento crujió haciendo un ruido que me delató, lo que hizo que una de ellas asomara por la ventana su horrenda cabeza, diciendo con una voz muy áspera: ¿Quién anda por allí? Conteste o lo convierto en sapo. Yo me había podido ocultar a tiempo tras un grueso tronco de un árbol, sin dejar de temblar por el miedo a ser descubierto, y escuchar lo que dijo me horrorizó más. En eso, para mi buena fortuna, una lechuza pasó volando muy cerca de la bruja y después de escudriñar unos momentos con sus ojos rojos en la oscuridad, se volvió a meter a la choza diciendo a las demás que había sido una lechuza. Yo aproveché para escapar rápidamente, asegurándome de no volver a hacer ruido otra vez. Todavía a lo lejos, escuchaba las risas y el alboroto de aquellas brujas causándome escalofríos. La luz de la luna me ayudaba a ver por dónde iba caminando. Yo conocía bien parte del bosque y así pude llegar a mi casa ya casi amaneciendo. Ahora caí en cuenta por qué no había visto ningún animal. Huyeron de esas brujas y lo más triste fue haber perdido a mi perro. Pero, ¿cómo me iba a imaginar que me toparía en pleno bosque con una reunión de brujas? Lo cual para mí fue algo aterrador y espeluznante. A mi familia no les dije nada, no me iban a creer. Solo les comenté que el perro se había perdido, quizás luego regresaría. Pero yo sabía que no sería así. Porque miré el fin que tuvo con aquellos malditos entes.